Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana. Soy Camila Carvajal, como siempre, es un gusto subirme al Andén. María Camila, buenas noches. María Camila, un gusto saludarla a usted, a quienes nos ven y nos escuchan en esta noche de viernes. Es un gusto acompañarlos también para analizar y debatir sobre los principales temas de esta semana que podríamos decir, Camila, tuvo como noticia principal la política, la reforma a la salud y todas las movidas alrededor de eso. Por ahora sigue viva, que hemos hablado de esa agonía permanente. ¿Cuántas veces se ha muerto? ¿Cuántas veces ha revive? Y seguimos sin saber qué va a pasar. Decíamos hace un minuto aquí, antes de entrar al Andén, que definitivamente los partidos políticos están jugando, y jugando a la política pura y dura, porque es una negociación uno a uno, minuto a minuto, en esta novela de la reforma a la salud que se está jugando el gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara, que se está jugando también la coalición, porque el presidente de la República tenía razón esta semana. No solo es la reforma a la salud, es lo que significa la coalición y si el gobierno logra o no mayorías consolidadas, porque para muchos está en duda la aplanadora del petrismo, por lo menos en la Cámara, aunque respira tranquilo el ministro del Interior, la ministra de Salud, Carolina Corcho, porque no prosperó esa idea de archivar el proyecto, que era una idea del Centro Democrático y de Cambio Radical. Es que con este episodio, Camila, lo que podemos ver y queda sobre la mesa es el dinamismo tan particular y característico de nuestra política aquí en Colombia, pero sí, también señora, incluso otro factor y que vamos a analizar aquí más adelante, y es qué tanto peso siguen teniendo los jefes de los partidos políticos sobre sus congresistas, porque evidentemente aquí lo que ha pasado es que la negociación, o no lo llamemos negociación, la interlocución uno a uno de ejecutivo pero a ver, entre ¿cómo así? gobierno... Empezamos diciendo que era mermelada, después negociación, y usted ahora me le quiere seguir bajando el perfil. Estamos jugando de abogados del diablo, la buena fe de que en serio se incluyan reparos que tienen los congresistas y trabajar sobre una ponencia que ha sido construida en los últimos meses. Pero Camila, también fue la semana de ver pullas en el mismo gabinete, porque la ministra Cecilia López cuestionó el modelo de transición energética que plantea su compañera, la ministra Irene Vélez. Y que es la bandera del presidente de la República, Gustavo Petro. Dijo la ministra de Agricultura que un país como Colombia, tercermundista, no puede simplemente repetir como un lorito. Como loros. Lo dijo la ministra, una idea de combatir el cambio climático y hacer una transición energética cuando no hay una transición agraria y, dice ella, ni siquiera una transición en la producción. Le responde el Ministerio de Minas que el gobierno sí sabe para dónde va. El problema es que es la ministra de Agricultura que, más allá de su opinión sobre la transición energética, ¿sabe con qué me quedo de ella esta semana? Dígame. Que dice, no quiero pelear con el gabinete porque me echan y yo feliz. Y yo feliz. ¿Será que Cecilia López se quiere ir ya del gobierno? Pues Camila, recuerde que no es la primera vez que esto se pone sobre la mesa, porque cuando ese sector técnico del gabinete integrado por ella, el ministro de Hacienda, el director del DNP y Alejandro Gaviria plantearon cuestionamientos a la reforma a la salud tan cuestionada de la que hablamos hace un momento, Cecilia López puso sobre la mesa la posibilidad de irse, y lo que ha pasado desde entonces es que sigue haciendo cuestionamientos y que el mismo presidente Gustavo Petro le ha pedido que se quede, especialmente porque es quien lidera esa política de la compra de tierras para la reforma agraria, la reforma rural señora. Integral. Y hablando de reforma rural integral, esta también fue la semana de la esperada visita, la de Joe Biden y Gustavo Petro en la Casa de Blanca. Pudieron sentarse, tuvimos la foto, ese esperado encuentro, el presidente en una semana en la que estuvo en Estados Unidos. Más allá de lo que habló con Biden, trajo muchas noticias el presidente. Le pidió plata para comprar tierras y cumplir el acuerdo de paz. Hablaron de paz total, de narcotráfico y en la mitad está Venezuela, que será la noticia sin duda con la que arranquemos la semana. Sí, señora, Venezuela, la intermediación allí del presidente Gustavo Petro, y pues este y otros temas vamos a tratarlos en esta emisión del Andén. Vamos a tener debate sobre el tema político, por lo cual es un gusto acompañarnos en esta ¿sabe noche. qué nos falta mencionar? ¿Qué? Y Nacional y el alcalde Quintero. No, la polémica de la semana fue por cuenta de los bárbaros delincuentes gamines del fútbol profesional colombiano, hinchas
Pero, de ¿y el esos alcalde equipos Quintero? y cómo el alcalde Quintero optó por defenderlos. ¿Qué tal el episodio de la camiseta? Ha dado de todo, memes, burlas, apoyos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que literal se puso la camiseta de Atlético Nacional. Volveremos a hablar en el andén del fútbol de las barras bravas, porque es Atlético Nacional el que nos pone de nuevo a un tema que sé que mueve muchas pasiones entre los jóvenes. Así que de todo vamos a hablar esta noche. Sin duda, la política, la que se está negociando en el Congreso, es el tema del debate. Vamos a hacer una primera pausa, si le parece, y ya claro le tengo invitados. Sí, ya están listos nuestros panelistas en esto que es el andén. Blue, la alternativa. Seguimos en el andén. Recuerde que usted también puede participar en este programa de Jóvenes para Jóvenes usando numeral el andén en redes sociales, porque nos oímos los viernes, pero nos vemos el fin de semana, el domingo, a través de Facebook Live de Blue Radio, y también estamos en Caracol Ahora del canal Caracol. Bueno, María Camila, decíamos que la política de la semana estuvo en el Congreso y en la Comisión Séptima de la Cámara. Allí hay 3 noticias, si me permite de alguna manera resumir la semana. A ver, la primera. La primera es que la oposición no logró los votos, fueron solo 4 a favor de la idea de archivar la reforma a la salud, que era una de las ponencias, la primera que se discutió. La segunda es que el gobierno respira. Este fin de semana va a seguir convenciendo uno a uno a los representantes, a los 21 que tienen una silla en esta comisión, para que la próxima semana se vote y se discuta, ahí sí, la ponencia mayoritaria, que es la de la ministra Carolina Corcho. Y la tercera, que aquí se está jugando el gobierno, la reforma a la salud y su coalición, porque fueron protagonistas de esta discusión no solo los integrantes de la comisión, el presidente del Congreso, Roy Barreras, el presidente de la Cámara, David Racero, y otros como Catherine Miranda, como Jennifer Pedraza, porque está literalmente todo el país pendiente de esa reforma. Así que hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa si se cae la reforma a la salud? ¿Será que también se desbarata la coalición? ¿Será que hoy existe ya coalición de gobierno o se está quebrando de a poquito y se está de alguna manera diluyendo como el agua? Ese es el debate y usted nos tiene invitados. Vamos a tener esta noche en el andén solo hombres, Camila, y también caras ya conocidas, y por eso saludamos a esta hora a Miguel Parra. Él es ex asesor del Ministerio de Defensa. Miguel, un gusto tenerlo nuevamente aquí en el andén. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De hace mucho no nos veíamos las caras, lastimosamente no presencialmente, y bueno, listo para aportar a esta discusión tan importante en este momento del país. Sí, señora. ¿Quién más tiene usted esta noche? Continuamos aquí presencial. Tenemos a Sebastián Zapata, analista político. También regresa, vuelve a acompañarnos. Un gusto tenerlo, Sebastián. Hola Camila, buenas noches. Saludos a ustedes, a los oyentes, a los compañeros de panel. A hablar de este tema tan polémico. Ojalá no se nos suba el azúcar con tanta mermelada. No, yo creo que va a pasar. Espéreme, la mermelada no se quedó como servida en la casa de Nariño. Pues yo sí, no creo, porque ese ¿y el desayuno? Si no hubiera pasado, no hubieran rechazado. Espérese, porque no ha pasado la reforma. Esto hasta ahora comienza y al parecer huele a acuerdo político, es decir, a mermelada. Entonces, bueno, vamos a hablar también de mermelada. Eso. ¿Quién más nos acompaña esta noche? Nos acompaña de manera virtual Nicolás Castañeda, es activista político del Centro Democrático. Nicolás, un gusto, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Espero que hayan tenido un maravilloso día. Qué importante hablar de estos temas y sobre todo de la improvisación de este gobierno. Un saludo para todos los oyentes. Y bueno, y nuestro último invitado esta noche es el señor Ramón Ortiz, asesor legislativo. Ramón, buenas noches. Buenas noches a todos, Camila, María Camila, a mis compañeros de mesa y por supuesto a las personas que en estos momentos están escuchando el andén. Quiero arrancar, Miguel, con usted. ¿Qué está pasando con la coalición de gobierno? Porque la cara es la reforma a la salud, pero detrás de eso están las alianzas y los acuerdos. ¿Usted cree que la coalición de gobierno se está quebrando como muchos lo leen? Pues bueno, Camila, yo creo que sí. Digamos, una parte importante que hay que entender es que en un país con un sistema político mucho más desarrollado, los partidos se agrupan en torno a si son oficialistas, independientes u opositores de acuerdo a las líneas ideológicas en las cuales se enmarcan. Aquí en Colombia pues vemos algo muy particular que es un poco pues, tropical,
y es que vemos que el gobierno, el presidente es elegido por una línea que no goza con las mayorías ideológicas en el Congreso de la República, y vemos como partidos que estaban aliados con el candidato que era la competencia prácticamente del presidente Petro terminan siendo parte de la coalición de gobierno. Y digo esto como contexto porque es importantísimo entender que la coalición de gobierno, para tener mayorías, necesitan prácticamente de lo que son el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Y ya con esto lograrían unas mayorías tanto en Cámara como en Senado que les permitiría que habláramos de una aplanadora. Sin embargo, lo curioso en esto es que nadie que haya votado por un congresista del Partido Liberal, del Partido Conservador o de la U, votó pensando que iban a terminar siendo aliados de Gustavo Petro en su presidencia. Y aquí es donde uno, digamos, que ve que en un sistema democrático tan debilitado, pues, ¿qué es lo que está importando? Claramente no es un afán ideológico. Entonces, por supuesto, la política necesita un político en un pleno año electoral necesita reelegirse, y para eso necesita puestos y necesita también pues plata, y esto es lo que estamos, digamos, cuando hablamos de mermelada, hablamos de los acuerdos burocráticos que están transando, que en Colombia se hacen debajo de la mesa, porque distintos son otros países donde, digamos, es muy claro un régimen parlamentario que al Partido Verde, por decir una cosa, le entrego la cartera ambiental, al Partido Conservador la económica, y hacemos una alianza y hay una accountability, una responsabilidad política de esos partidos, que al final la gente dice lo hizo bien, lo hizo mal, lo vuelvo a reelegir o no. Aquí en Colombia eso no pasa porque, Camila, tú le preguntas a cualquier persona y se acuerda por quién votó al Congreso hace unos meses y no se sabe el nombre. Entonces esto permite que los políticos puedan jugar y acomodarse. Entonces lo que está pasando actualmente es que claramente hay una reforma que es una reforma ideológica, porque la ministra ha mostrado unas posturas absolutamente ideológicas, casi que en blanco y negro de si se acaban o no se acaban las EPS, que no es el único componente que tiene la reforma de la salud, pero digamos que es donde gira en torno, donde orbita la polémica. Y aquí lo que se ha venido dando es que hay partidos que, por supuesto, no compartan esta idea, partido de la U, incluso hemos visto como el expresidente César Gaviria, quien es uno de los padres incluso del actual sistema de seguridad social, incluyendo el sistema de salud, pues se oponen, versus una ministra Corcho, que está totalmente empecinada en acabarlas. Claramente aquí no hay forma alguna de llegar a un punto de acuerdo tan claro, y por eso es que están haciendo aguas la coalición, pero como vimos ayer, pues la política en Colombia no deja, digamos, o mejor dicho, no sorprende. Lo que terminan haciendo los partidos es desalineándose en torno al gobierno nacional. ¿Qué va a pasar acá? La reforma yo creo que sale, pero va a salir con muchas modificaciones. Que sale es que se aprueba, ¿cree usted? Sí, yo creo que se aprueba, y el gobierno mismo acaba de comenzar una nueva, lo que se rumora en los pasillos del Congreso es que se está comenzando una maña que se llamaba el siglo pasado lentejismo, que lo usaron cuando los liberales comenzaron a comprar uno a uno, pues digo a comprar en términos globales, pues a llegar a acuerdos con políticos para que uno a uno se fueran sumando a la causa oficialista y lo fueran sentando. Entonces se dice lentejismo es porque fue el relato bíblico cuando se vende la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces aquí la pelea política es qué es lo que está pasando si tenemos unos partidos que han hecho unas manifestaciones públicas, oficiales, de no apoyo a una reforma, y lo que vemos en el recinto de la Comisión Séptima de la Cámara, Miguel, pues es que terminan uniendo la ponencia. Claro, y este fin de semana va a servir para eso, para que el gobierno siga negociando uno a uno a quienes tienen una silla en la Comisión Séptima. Pero Sebastián, así las cosas, la coalición ¿dónde queda? Porque es el gobierno convenciendo a los integrantes de un partido que técnicamente son de gobierno, y eso es un hecho del que tenemos muy pocos antecedentes. Camila, lo que pasa es que aquí hay dos. O los partidos le están mintiendo al país, partido de la U, el liberal conservador, o efectivamente ya se está demostrando que esta coalición está pegada con babas. Porque no tiene sentido que salga Dilian, César Gaviria y Efraín Cepeda a cuestionar la reforma a la salud con su vocero, que era Germán Escobar, que era viceministro del anterior gobierno, en el aspecto técnico, con sus reparos, sus 100 y pico de proposiciones, y luego en la comisión pase. O hay una desconexión entre los congresistas de la coalición de la Comisión Séptima y las cabezas de los partidos. Pero aquí alguien está mintiendo y alguien le está viendo la cara de pendejo al país. Pero el problema... No se sabe si es Dilian, los jefes Efraín, de los partidos, o César Gaviria, o es que están reventados de los partidos, o efectivamente esta coalición está agonizando y están jugando al graneado, al uno a uno, que es mucho más peligroso, porque cuando usted juega con los partidos, usted sabe que hay unos cúmulos ideológicos,
y hay unas ideas, y ahí están las proposiciones que ellos querían meter, los 100 y pico de reparos, pero cuando usted juega día uno, en las comisiones, ahí se pierde esa coherencia ideológica y esa rigidez que usted puede tener en cuanto a Pero si la ellos siguen, reforma. perdóname que lo interrumpa, si ellos siguen, y cuando digo ellos son los ministros, en general el gobierno, con lo que ustedes han llamado el lentejismo, el 1 a 1, el negociar a cada representante, de todas maneras así no podrían tener mayorías y seguir la coalición. No, o sea, no les da, porque es que en la comisión séptima necesita una mayoría, son más o menos 12, 11, Sí. y la pasan en comisión. Pero es que aquí tiene que pasar comisión séptima, plenaria de Cámara, luego séptima de Senado y plenaria de Senado. O sea, de hecho, es un riesgo, así como están las cosas hoy, las pueden pasar en comisión, pero en plenaria es otro juego. Y ya se ha demostrado que dentro de los mismos partidos de la coalición hay muchos congresistas que no son de las comisiones séptimas, que sí tienen muchos reparos, que de hecho, que están pujando para que se revienten los partidos. Pero yo vuelvo e insisto, a mí sí me causa curiosidad. ¿Quién está diciendo mentiras? ¿Será que es que Dilian, César Gaviria, el Fincho están jugando a doble banda con un discurso para agradarle a la gente, pero en privado les dicen a los de las comisiones sí voten para que no les quiten coljuegos, no les quiten los ministerios, no les quiten la aerocivil y toda la mermelada, porque este gobierno llegaron con un discurso, pero mermelada han repartido? O sea, y es que en ese sentido, Sebastián, ahí le quiero preguntar a Ramón, esas dádivas y ese tú a tú con los congresistas, ese convencimiento directamente a cada parlamentario, ¿aguantaría para el trámite de las demás reformas? Porque la coalición claramente tiene, lo dice el mismo Roy Barreras, está en cuidados intensivos y necesita recuperarse. Pero ¿será que esta misma dinámica le va a aguantar al gobierno para sacar adelante su agenda legislativa? Bueno, yo creo que acá debemos ver esto con dos visiones totalmente diferentes. Una cosa es la reforma a la salud y el debate que se le está dando, el inicio legislativo que ya tuvo en la Comisión Séptima, y otra cosa es la coalición de gobierno. La reforma a la salud tiene muchos reparos del Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, incluso de algunos de partidos del Pacto Histórico, incluso de los Verdes. Pero una cosa es la reforma a la salud y otra cosa es la coalición de gobierno. El Congreso tiene muchos proyectos del gobierno que se han aprobado y no se ha puesto, digamos, en vilo la coalición de gobierno. La plenaria Ramón, pasada... Dame un segundo y culmino la idea. Dame un segundo. Tumbaron en la cara. No, pero esto es que veamos esto en el primer punto. La comisión séptima. Una ponencia negativa no quiere decir nada. Esto pasa en todos los proyectos grandes. Camila, tú lo has visto. Reforma tributaria, reforma política. Pero la agonía del proyecto. Claro, pero yo no me siento, Camila, yo no me siento casi 2 meses a negociar y a pasar 133 proposiciones para salir del debate y votar una ponencia negativa. Es que el debate se abrió. Pero es que votar o no una ponencia negativa no quiere decir que ya los partidos se vendieron o que ya la mermelada funcionó. Lo mismo dijeron acá, y este debate lo tuvimos hace casi 2 meses, Camila, cuando la reforma política y se hundió. Y hoy quiere decir que, y uno ve, digamos, que las preocupaciones de los partidos, uno ve el aseguramiento mixto en salud, uno ve los fondos regionales y uno ve la libertad de elección de los ciudadanos a las gestoras o EPS, como las quieran llamar, y uno sabe que el gobierno no va a ceder en eso. Entonces, si bien es cierto que ellos no van a ceder en eso, la reforma está prácticamente muerta ya y no va a pasar, la reforma se va a hundir. Pero así las cosas, si se hunde la reforma, Nicolás, ¿se desbarata por completo la coalición o todavía hay alguna puerta para que se caiga la reforma a la salud y el gobierno siga de amigo o cercano o de gobierno con los conservadores, los liberales y la U? Camila, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo más importante es resaltar una palabra que lastimosamente se ha perdido con este gobierno y es la coherencia política. Y es esa coherencia que también están perdiendo los partidos tradicionales o los partidos que ya no son partidos con un fin ideológico, sino que tenemos partidos simplemente gobernistas que se adaptan a las necesidades del momento. ¿Qué pienso yo que es muy importante? Como tú decías, quizás esta reforma no pase, pero la coalición lo más probable es que siga permaneciendo porque los partidos gobernistas necesitan esa burocracia y más ahora en esas elecciones regionales del mes de octubre. Quizás empiecen a hacer en otras reformas, pero yo creo que el mensaje que nosotros le debemos dar a la ciudadanía es: nos estamos sintiendo representados por esos partidos tradicionales que están poniendo en juego la coherencia política y también
cómo está actuando el gobierno, ¿está siendo coherente o está siendo incoherente respecto al discurso que los eligió? Vemos la improvisación constante de este gobierno, vemos el nepotismo, vemos cómo la primera dama va a influir en las decisiones. La realidad está superando la ficción, parecemos en una serie de Netflix como House of Cards. Camila, yo quiero insistir en este punto. Ya se abrió un boquete con la reforma política. Se elaboraron un proyecto netamente de gobierno, se los hundieron en comisión primera, por todo el escándalo que hizo María José y todos los de izquierda, se las hundieron. Aquí la agenda legislativa gira en torno, básicamente, tienen un montón de cosas, pero prioridad, salud, pensiones, laboral, el tema del agro, que ya la Corte dijo que ese tribunal, pues... La jurisdicción le da un punto negativo. El plan de desarrollo, que tiene una ventaja, que lo pueden sacar por decreto. La edición presupuestal y la ley de sometimiento. O sea, pero se basa... al gobierno, pero déjenme yo voy al punto. Ya vimos que la política que se hundió, que eran los puntos neurálgicos, ahora viene la salud, todo el escándalo que han hecho. Yo vuelvo, insisto, yo creo que lo van a sacar de la Comisión Séptima, como se ha dado esta semana. Así Ahmed sea el peor presidente y lo único que sepa es vender jugo de corozoos por la televisión, seguramente eso va a salir, pero es que ya vienen los otros trámites. Además, por ejemplo, el presidente del Senado, Roy, estoy seguro que no les va a sacar esa reforma. Y en la presidencia de la séptima de Senado está Norma Hurtado, que ha mostrado mucho reparo. De la U, además. De la U, pero por eso digo que juegan a una doble banda. Ni tanto reparo. Juegan a una doble banda de que sí, que no. Seguramente es para agradar a los electores, porque es que, sí, miren que hace poco dieron, eres Findeter, o nombraron a este muchacho en Findeter, o sea, se lo dieron a la U. Con todas las entidades, pues el gobierno, los partidos están esperando a ver qué es más suelta el gobierno, es pura táctica de extorsión. Yo comparto con lo que usted dice, pero además no hay que perder de vista un tema. Primero, estamos en una coyuntura muy particular, es que el gobierno se ha decidido por una estrategia en la cual quiere sacar toda su agenda legislativa, los proyectos principales, centrales, pues antes de que llegue julio, porque en julio, como todos saben, hay cambio de mesas directivas, la agenda gira en torno a las elecciones locales, que por cierto ni siquiera han comenzado. Hoy nadie está hablando de alcaldías porque toda la agenda pública está enfocada en torno a las reformas del presidente Petro, y esto lo que va a hacer es que por supuesto va a llevar un respiro, pero no nos llevemos a engaños ni que la coalición se va a terminar rompiendo, porque esto no es así y esto no funciona así. Un régimen presidencialista y más que una cultura política como la colombiana, que no aprueben esta reforma es el gobierno sacándole también un poco las uñas, el Congreso sacándole un poco también las uñas al gobierno. Recordemos que se aprobó la reforma tributaria como una especie también de guiño de los partidos de la coalición precisamente al presidente, diciéndole, mire que aquí le estamos caminando. Ya ahorita la reforma de salud es a otro precio, y la forma como lo ha manejado la ministra Corcho, pues no ha ayudado a esa relación entre gobierno y Congreso para nada. De hecho, yo creo que es un dolor de cabeza para el ministro del Interior cada declaración que hace la ministra de la Salud. Pero incluso, yo no creo que se deba hundir la reforma de salud, pero aún hundiéndose, queda todavía 3 años de gobierno que los partidos gobiernistas que hacen parte hoy mismo del oficialismo, pues van a estar haciendo lo mismo, y es tratando de sacar un poco las uñas acá, un poco allá, pero no digamos, como no hay un árbol lógico, no va a haber ni aplanadora, ni va a ser tampoco que vayan a patear. Es que simplemente no se tiene que ir oposición, no se van independientes y ya. No, yo no creo que... Y miran hasta donde el otro se... Pero el problema es que eso va a generar ingobernabilidad para el país, porque ni el gobierno va a cumplir con lo que prometió, y todo va a quedar en un limbo, y van a tratar de sacar cosas por decreto, y va a aumentar la inseguridad jurídica. Todo va a ser un caos legislativo lo que le viene al país, porque ese se tire de afloje, y porque, digamos, seamos sinceros, sabes que las visiones son muy contrapuestas. O sea, Petro está a la extrema izquierda, y hay otros partidos tradicionales que, si bien juegan a la burocracia, juegan a los favores políticos, pues hay ciertos extremos que no van a cruzar. Claro, pero yo creo que uno no debe resumir el debate en que es una estrategia de extorsión o es una estrategia de mermelada. Uno ve las propuestas y uno ve las proposiciones de los partidos, y uno sabe que hay temas técnicos que de la reforma no pueden pasar, que la reforma es perjudicial. Es que uno no dice aquí, no es que se va a hundir simplemente porque es el gobierno Petro, no, el gobierno Petro ganó y por eso la presentó, pero es una reforma que afecta a la estabilidad en términos de salud del país, pero que si aún así se llega a hundir, y que es lo que puede pasar,
que creo yo que es lo que va a pasar, la coalición de gobierno no se puede ver afectada en su totalidad porque quedan muchos proyectos en el Congreso. El plan de desarrollo es tal vez más importante. Y ahí ¿cuál es el argumento de un gobierno si se le hunde la reforma más importante para seguir aliada con esos partidos? Políticamente, ¿qué van a tener que hacer? Que tienen muchos proyectos adicionales. El plan de desarrollo es tal vez el proyecto de ley más importante de un gobierno. Y ahí los veo en reuniones de ponentes. No creo. Pero eso también lo permite la ley, eso lo permite el legislativo. ¿Qué hacía Petro en la alcaldía? Como también se reventó con el Consejo. Porque es que ese es el tema también. O sea, si bien estos se juegan por burocracia y todo, hay unos extremos que ya no van a llegar, porque es que Petro es un radical que ya por más que usted leen con juegos, leen con juegos, Findeter, lo que sea, pues ya hay unos puntos que usted dice, bueno, hasta allá no llego. Camila, yo sé que no se puede. Perdón, Nicolás, dale tú. Yo creo que hay algo muy importante y es analizar el contexto o el inicio de esta reforma a la salud. Habían reparos desde su inicio. Si tenía que ser presentado a través de una ley ordinaria, a través de una ley estatutaria. Muchos juristas establecen que debía ser una ley estatutaria porque hay muchos artículos que establecen derechos fundamentales, que se tenía que tramitar por otra comisión. Lo que deja ver eso es el afán y la improvisación del gobierno para mostrar su supremacía y mostrar ese control legislativo que tiene ahora a punta de, digamos que de burocracia, pero efectivamente hay una improvisación y un afán por sacar estas reformas sin, digamos, hacer los trámites correspondientes o los trámites legislativos como establecía Miguel y Sebastián ahora. El tema del lenguaje es muy importante. Es que nosotros no podemos olvidarnos, como decía Camila al inicio de la conversación, es que no podemos bajarle el tono. Es que burocracia, que mermelada, no, la mermelada está afectando y está jugando con los intereses de los ciudadanos que votaron por un partido, por unos principios o por una ideología. Entonces no podemos coger ese lenguaje y apropiarlo y disminuir el lenguaje como si la mermelada o como si estos acuerdos políticos por debajo de la mesa no afectan a los colombianos, por más que los congresistas ya están ahí, representan a un sector del país. Le pregunto ahí por una cosa, y es precisamente, puede que eso afecte, pero es que esto no es nuevo. Esto ha funcionado así, no solo en este gobierno, sino en el gobierno Duque, en el gobierno Santos, en el gobierno Uribe, de ahí puede contar usted para atrás. Y es que aunque hay banderas de los gobiernos que todos los sectores cuestionan y niegan, puede ser mayoritariamente las reformas tributarias de absolutamente todos los gobiernos han sido aprobadas. Entonces es un tema, ¿por qué no lo planteamos de esta manera? Y usted me responde, puede que la reforma a la salud entonces por lo que llaman la negligencia, la falta de diálogo de una ministra esté en esta cuerda floja, pero puede llegar la reforma laboral, la reforma pensional y que con un amplio diálogo y teniendo en cuenta proposiciones de muchos partidos se apruebe, ¿no? ¿No puede pasar eso? Sí, puede pasar. Efectivamente, como tú lo dices, ha funcionado en otros gobiernos, pero el tema es la coherencia. Cuando vemos un gobierno en campaña criticando esos, digamos que esos acuerdos o esos mecanismos, y ahora es el gobierno que más los utiliza. Como tú decías, probablemente otras reformas pasen. Yo soy convencido de que quizás la reforma a la salud no pase, pero sí aprueben otras reformas porque la coalición no se va a disminuir, y menos ahora en época electoral, que es muy importante saberlo. Yo quisiera tomar un tema de esto, y es el siguiente. Digamos, yo estoy de acuerdo, por supuesto, que es el gobierno creo que más incoherente, por lo menos de este siglo, pero más allá, digamos, de la crítica sobre la coherencia de este gobierno y del llamado cambio, creo que es importante, digamos, analizar los escenarios que le quedan un poco a esta reforma, y es que hay tres escenarios, como bien lo mencionaba ahorita, digamos, Nicolás. Escenario 1, y fue el que ya comenzaron ellos a moverlo, porque hubo un alcance a la ponencia modificando e incluyendo temas de otros partidos. Entonces, escenario 1, el gobierno deja el radicalismo y trata de negociar una reforma que no va a ser no va a ser, digamos, tan drástica como lo que se plantea, sino que va a ser mucho más moderada, pero le da la oportunidad de cantar una victoria política al decir, aprobé mi reforma, así no sea la reforma tal y como se puso. Pero eso es hundirla, Miguel, eso es hundirla. El gobierno no va a ceder en eso, el presidente lo ha dicho, es una línea roja, el tema de los fondos regionales y los recursos públicos, en eso no se va a ceder. La última ponencia que radicaron acoge grandes de los puntos de los líneas. Claro, pero no las líneas rojas, que es lo que los partidos están discutiendo. Entonces, claro, pero digamos es un escenario que lo modulen.
El segundo escenario es que se radicalicen y que la mantenga las líneas rojas que dijo, porque el presidente dice mucho por Twitter, pero pues el gobierno actúa de otra forma, ¿no? Hay una descoordinación total, pero lo que está pasando actualmente es que están tratando de concertarla. Si no se concentra y se siguen con los puntos, las líneas rojas, entonces el gobierno va a permitir que se hunda para usar eso políticamente en las elecciones regionales y achacar todos los problemas de la salud a que no se aprobó. Y el tercer punto que puede llegar pues a pasar como tal es que se lleguen pues a unos puntos medios en los cuales se hunda esta reforma o se retire la reforma estratégicamente para luego presentarla mientras se fortalece esa coalición que hoy en día parece estar un poco destartalada. No, pero Miguel, yo creo que sí hay que ser críticos con ese tema. Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con la participación política, eso pasa aquí en Alemania, donde sea. Todo sobre la mesa, o sea, uno sabe que en el gobierno Santos ciertos partidos tenían el agro, pero era algo más sobre la mesa. Igual Santos dijo, vamos a hacer un acuerdo nacional, siempre lo dijo. Este gobierno llegó con un discurso que los clientelistas, que la participación política, y el país está lo mismo, inundado de mermelada. Así llegó Claudia López, alcaldía de Bogotá, y llegó y repartió a secretarías y montó un poco de fachadas, que talento no palanca, igual los contratos se daban a dedo a los concejales, o sea... Yo creo que el punto es eso, o sea, se hacen elegir con un discurso y hacen las mismas prácticas de siempre. Es mejor que tengan unas prácticas de una participación política, a cambio le damos esto, a la U esto, a los conservadores esto, porque ahí usted sí puede hacer un ejercicio de accountability y rendición de cuentas a los mismos partidos. Pero entonces, Sebastián, el problema no es la mermelada, es que no le cuentan al país que la están repartiendo. Es que es pero eso. Entonces vamos a normalizar que la mermelada exista simplemente per se para tener relaciones políticas. Pero es que eso no es algo nuevo, ni aquí ustedes me lo dijeron. Hace poco leía la biografía de Angela Merkel y ella fue ministra por su partido, pero sí. Es que eso pasa por todo lado. Pero es que, o sea, cuando usted llega con un discurso, como llegó la extrema izquierda a este país, criticando esas prácticas, que los tratan a todos de bandidos con sus bodegas y sus sicarios morales, y ahora hacen lo mismo, ¿dónde está la coherencia? Y entonces ahora sí ofrecen entidades, o sea, es que, seamos sinceros, ¿hace cuánto le dieron colfuegos al Partido Conservador? ¿Cuándo se van a votar estas grandes reformas? Este semestre. Pero Sebastián, ahí como decía Camila, el problema en dónde radica el problema, porque sí pareciera, y yo sé que no es lo que usted quiere decir, pero sí pareciera que el problema es como que se dé mermelada. No, el problema es lo que nosotros llamamos mermelada de la forma como esta, digamos, que se reparte. Y el problema se centra en que no hay una coherencia ideológica. Como usted lo mencionaba, en Alemania y en cualquier país, digamos, parlamentario, donde hay múltiples actores y múltiples partidos, la forma en que llegan de acuerdo son las coherencias ideológicas. La forma en la que yo le digo, listo, le voy a dar entonces el Ministerio de Ambiente del Partido Verde y voy a apoyar su iniciativa, no sé, de pongamos impuestos más a las empresas. Pero hay una coherencia ideológica que permite que la ciudadanía pueda juzgar si está bien o está mal y luego castigarlos, que es lo que pasa actualmente. Yo siento que también hay un miedo por parte de los partidos tradicionales que llegan con el gobierno porque tenemos elecciones en octubre y el gobierno está picada en las encuestas. Esto hace que si el gobierno estuviera en este momento con un 70 o un 80% de favorabilidad, usted no ve lo que está pasando acá, porque todos le votan. Es que Miguel, como está en una caída impresionante, los partidos comienzan a pensar cuál va a ser el costo de cara a las elecciones. Es que Miguel, yo creo que ese es el argumento perfecto para decir que aquí en el tema de la reforma de la salud no se puede hablar solo de mermelada o participación política. Estamos en un año electoral en el que los partidos tienen que pensar en cómo ganar sus gobernaciones, sus alcaldías, sus consejos y sus asambleas. Entonces, ese tema es importante y por eso aquí no solo podemos reducir el debate en decir, no, es que le van a dar tal entidad y van a votar sí. No, eso es lo que se está demostrando. Y el hecho de que se haya negado la ponencia de archivo no quiere decir que los partidos ya se dieron. Eso es una práctica legislativa que siempre se ha visto. Eso no demuestra que los partidos se dieron o no. O sea que los partidos tienen que renunciar al debate político y no participar en el debate y mostrarle a la ciudadanía qué es lo que ellos están defendiendo sobre la mesa. Pero eso, con proposiciones. Con los documentos que sacó la U, con el conservador y el liberal, eso le dan a entender al país. Total, no, y cuando entonces, tú no votas, una ponencia de archivo, tú te metes en el debate. Llega y hace un berrinche en su apartamento, saca su video, cuestiona la reforma, cuestiona a la ministra, pero entonces después se vota negativo la ponencia de archivo. Porque hay un punto que vale la pena analizar, Camila, y es que puede que César Gaviria, y de hecho él ha tenido un equipo técnico
robusto, fuerte de cara a esta reforma Revisándola, Escobar, sí, pero el juego del gobierno ha sido tú a tú con los parlamentarios. Incluso le comento, la molestia del expresidente está sobre la mesa con sus congresistas. ¿Cuál es la estrategia? Reunión de bancada, mayoría y pero chao, espéreme termino. Porque No más creo que sea allá tan de fácil. eso, no es tan fácil en el sentido en que por lo menos lo que es Héctor Chaparro, Germán Rosso, Hugo Archila y María Eugenia Lopera sí quieren respaldar esta iniciativa o por lo menos votar la ponencia del gobierno, lo cual ya descartó César Gaviria. Pero en ese sentido, Ramón, también vale la pena cuestionar qué tan sinceras o genuinas son esos reparos que tiene un jefe de un partido, pero que los congresistas no siguen la línea y que se están dejando solo llevar por lo que estamos llamando acá el plato de lentejas, la mermelada. O sea, ¿en serio usted cree que es tan sincero el debate alrededor de los reparos y las 130 proposiciones que quieren poner a la iniciativa? Es que debate público no ha habido. El primer movimiento de debate público lo tuvimos en la Comisión Séptima, pero los partidos, o sea, el debate legislativo no ha empezado. Eso es lo que tiene que empezar. Es que la reforma se tiene que discutir en el Congreso. Todo esto que estamos hablando nosotros se tiene que ver en el Congreso, pero ahora estamos hablando con solo suposiciones. Pero los hechos son que hay unas proposiciones, 133, que los partidos no van a apoyar la reforma tal como está y que aquí no aplica la mermelada como todo el mundo cree porque hay otros intereses. Es un año electoral. Y si se hunde o no, y en este caso que se hunde, no se cae la coalición de gobierno. Sí, Camila, yo creo que es muy importante mencionar lo que tú decías. Más allá de las dinámicas políticas históricas o que conocemos nosotros, no podemos normalizar ese lenguaje y ese mensaje a la ciudadanía de que es un acto simplemente normal. Entonces nosotros como ciudadanos nos tenemos que acostumbrar a una dinámica o a que los jefes de los partidos o que los partidos empiecen a jugar dependiendo y nosotros encontrar esa sinceridad en un año electoral, sabiendo si están haciendo estas jugadas por más burocracia, por coherencia política o quizás porque como mencionaban ahora, el gobierno va mal en las encuestas y necesitan ellos apalancarse electoralmente y recuperar esos electores que perdieron cuando se declararon partido de gobierno. Y también es muy importante mencionar que a Miguel de pronto hizo un análisis muy bueno, pero se le escapó, supongamos que la reforma pasa. ¿Cómo va a ser el análisis? Nosotros entiendo la ley de ser ordinario estatutario también puede pasar en... Nicolás, lo estamos perdiendo. Voy a intentar recuperar con usted esa comunicación porque ahí se nos está cortando y sé que le estaba preguntando a Miguel mientras vuelvo a tenerlo, mientras lo recuperamos. Yo les propongo que vamos a un punto que usted, Sebastián, trajo a la mesa y es que antes de Semana Santa el anuncio fue: no hay acuerdo, los partidos como Conservador y la U no vamos a apoyar la reforma. Luego el ministro del Interior dijo: es que aquí el acuerdo es del 95%. Pasó 99. Luego llegó al 99. Pasó Semana Santa, mágicamente volvieron a negociar y entonces otra vez dijeron los partidos: bueno, ya sí, pero con estas 133 proposiciones. Y a la semana siguiente, para empezar este debate, no, ya no se van a apoyar porque no se incluyeron todas las proposiciones. Pero la ponencia de archivo se cayó y no logra los votos suficientes. Usted hacía la pregunta, pero quiero que entre todos la respondamos. ¿Quién miente? ¿Dónde está el cortocircuito? ¿Pero quién es alguien? Pues es que no sabemos si miente el gobierno. Bueno, sabemos que el gobierno miente porque Prada sale a decir que está el 99% al otro día. Pero yo cuestionaría eso porque de pronto los partidos si les siguen con la votación, al con gobierno. la votación se sabe quién queda y quién no. O sea, nos toca esperar en la votación para saber quién miente en esta novela. Hay que esperar que empiece. Es la única forma de el debate. No, pues ya tenemos un primer round que se negó la de archivo. No, pero ese primer round es gracioso. Ese primer round no dice nada, Sebas. Porque cuando usted está reventado, cuando usted quiere reventar en el Congreso, usted vota de un archivo y no, porque tú no te sientas con la ministra 2 meses casi, sacas todas las proposiciones que sacas y le votas una proposición. Pero si usted quisiera reventar, si usted es totalmente... No, pero hay otro punto ahí, y es que más allá de reventar o no, de estar en contra o no, también hay otra cosa sobre la mesa, y es que como un mismo proyecto se quiere hacer radicar, o más bien no se quiere radicar una nueva iniciativa, sino cuestionar o más bien debatir otra propuesta que es la del Partido Liberal, la que está ahí ya sobre la mesa en la misma comisión. Es que hay un consenso en el país, hay que hacer una reforma. Sí, total. exacto. Es que yo creo que es que el que diga que no
Yo creo que ese sí es que no está pensando en los No, y colombianos. eso lo tenemos claro, Total. pero entonces, Pero el tema Nicolás, es el cómo. hablemos entonces ya de lo que vendría en esta comisión séptima, porque sí, la propuesta de archivo, digamos, no es ni una victoria para el gobierno ni una derrota para la oposición, porque aún queda la discusión del articulado como tal. Entonces, ¿podría morirse esta reforma en los próximos días si la dinámica del gobierno sigue siendo la arrogancia de la ministra Corcho? ¿Y quién miente en esta discusión? Es que esa es la pregunta esa es la pregunta que hay que resolver para los colombianos, Pues, que Nicolás. cobrárselo en las urnas. Ya volvió Bueno, Nicolás. pero usted me dice que no, Nicolás, que no sabemos quién miente, Es que que lo no, sabremos o sea, en el con voto. tantas mentiras Pero no usted qué sabemos. cree, Nicolás, que quién miente en esta Yo- novela. No, yo creo que no es que ninguna de las dos partes estén mintiendo, simplemente están analizando la dinámica más conveniente respecto a las elecciones, respecto a la dinámica con el gobierno, y conforme a la dinámica que va pasando, se van acomodando a las necesidades o se van acomodando a lo que más les conviene electoralmente. Es que nosotros no podemos desconocer que este es un año electoral. Todos los partidos políticos están pensando en las elecciones de octubre, en gobernadores y alcaldes. Entonces no es que mientan, ellos se están acomodando dependiendo de las elecciones, dependiendo de las entidades descentralizadas, dependiendo de lo que le digan sus electores. Entonces yo creo que están jugando es con la ciudadanía y están matando tiempo innecesario analizando las dinámicas más convenientes. David Luna decía esta semana, le decía a los partidos, dejen de hacer esa pantomima. Ustedes lo que están montando es una pantomima, que es una cosa en público, y yo estoy Bueno, totalmente pero de venga, acuerdo con David. estoy aquí anotando votos. Sebastián Entonces. dice que no se sabe, que hay que esperar que alguien miente, pero no sabe quién. Nicolás dice que nadie miente, que lo que están es negociando y viendo cómo se acomodan. Pero entonces, Miguel, ¿qué dice usted? ¿La mentira estará en lo que dicen los parlamentarios a sus jefes políticos o en ese juego que hay ahí entre la interlocución directa del gobierno con los congresistas? Yo en esta creo que me voy con Nicolás. Yo creo que digamos que Nadie yo miente. al comienzo también pensaba que era una estrategia, pero los últimos eventos creo que nos hacen pensar que realmente hay mucha tensión. El hecho de que el gobierno haya chantajeado a los partidos de que con la petición de la renuncia protocolar de los viceministros, eso es un tema que digamos que se sale del libreto. Entonces yo creo que no están mintiendo. Pero eso sería una Y sí mentira del creo- gobierno. Claro, pero hace quedarme mal los partidos. Digamos, al reconocer que está amenazando y que los partidos tienen cuotas y los partidos no mantener su posición, muestran una posición de dignidad, sino de venga, miramos, los pone en jaque, porque a la oposición le están haciendo todo el juego para que salga en octubre, como dice Nicolás, a cantar esto, independientemente pase lo que pase, a hablar de mermelada, de los partidos tradicionales, de los que se vendieron, de los que carecen de dignidad, lo cual es un discurso que siempre cala muy bien, y fue el discurso incluso con el cual el Pacto Histórico se montó hoy, precisamente en el gobierno. Pero entonces, Ramón, que ha en este debate defendido tanto esa labor legislativa, la labor parlamentaria. Sí, no es mermelada, es labor legislativa. Es labor de Participación control político. política. ¿Quién será el que miente? No, yo creo que yo no quiero decir aquí quién es el que miente o quién no. Yo voy con los hechos. Hubo unas reuniones de bancada, unas reuniones con la ministra. Hay unas cosas con las que no se está de acuerdo, se sacaron las proposiciones, no se apoya el proyecto de ley tal como está. Si ustedes creen que alguien miente, pues lo vemos en el Congreso, en la Comisión Séptima, luego en la Comisión Séptima Senado y en las plenarias. Pero decir ahora quién miente o no, yo lo que veo son el funcionamiento del Congreso como siempre ha pasado. Con la votación se verá. Claro, no hay otra opción. Y el primer round no se ha dado porque ya dijimos que la ponencia de archivo no nos dice si sí o si no. Yo tengo una teoría, y es que ese desayuno que estaba muy rico en calorías y en mermelada en El que se Palacio, canceló en la Casa de Nariño. El que Se demuestra canceló. el poco poder de convocatoria de la primera dama, ¿no? Ya voy a tocar ese tema de la primera dama, pero termine, yo Miguel. Creo que No, lo que hacen ahí, es que mi ministro Interior. tesis es que se dieron cuenta que era un gran error político. ¿Por qué? Si el país ve cómo entran a desayunar los congresistas y luego salen y se aprueba, todo el mundo va a estar convencido diciendo que hubo mermelada, y miren lo que estamos hablando hoy, cuál fue el menú del desayuno. Entonces, para evitar todo ese ruido innecesario, por eso fue que la cancelaron, para que todavía mantuviera el suspenso y luego la gente no Pero el sepa menú se lo si hay pueden mermelada dar ni mermelada. no en un desayuno Exactamente. público, sino en las Pero oficinas, no, ya lo dieron ya. en las oficinas del Congreso, también, por lo menos en la de Ahmed Escaf y el liberal El presidente de la Germán Rosso, comisión. estuvo el ministro de Interior, no en un desayuno público, que puede ser incluso un tema mucho más de cara al país de llegar a consensos y no necesariamente lo que usted dice de cuál fue el menú para tener el resultado a No, favor. tú tienes toda la razón, incluso el director de gestión de riesgos se la ha pasado reuniéndose con todos los partidos. Si no me vengan Exactamente. a El doctor decir que Velasco. está hablando del volcán que está, Sí. del volcán que se estalla. No están hablando, no vengan con ese cuento. Pero digo, por eso mira que es distinto,
cuando solamente tú y yo los aquí presentes decimos que estaba reunido en la oficina de SCAF, a que todo el país vea cómo entran en filita en casa de Noriño y salen alineados. Con la barriga llena, alineados. Es distinto. Bueno, están muy diplomáticos ustedes y habrá que esperar la votación para un tema que nos puso Sebastián en la mesa. Pero más allá de la reforma a la salud, esta semana vimos cómo en otro hecho de que el país tenía muy pocos antecedentes, llegó a la Comisión Séptima en el primer día de discusión Verónica Alcocer. Y quiero escucharlos sobre el papel de la primera dama, que no es ni más faltaba un papel decorativo, todo lo contrario, ella está moviendo la filigrana de la política. Así las cosas, Ramón. Súmele varias cosas ahí antes de ir con Ramón, Camila. Que primero se dice que la primera dama, según el ministro de Interior, fue de curiosa a ver cómo era el trámite legislativo, que ahí no opinó. Y que era un saludo de cortesía. Pero también hay otro factor y es que ella, y para nadie es un secreto, es muy cercana a Ahmed Escaf, el hombre que esta semana, de la comisión, sin Roy Barreras y sin David Racero, pues tenía en sus manos esa discusión. Que no sabe ley quinta, ¿cómo ¿no? así? ¿Qué estás insinuando? Los mismos de la coalición de gobierno con apoyarlo no en el estamos trámite esta insinuando semana. nada, cercanía nada más, Camila. Y así las cosas, Ramón, la primera dama, ¿qué papel debería tener? Porque la han criticado mucho por llegar al Congreso. Su cargo es muy distinto al de un ministro, digamos, no existe con esas funciones ni con la responsabilidad política. Verónica Alcocer, la primera dama, la esposa de Gustavo Petro, ¿puede salvar la reforma a la salud? No, yo creo que, y en esta mesa he tratado de siempre pegarme a lo técnico. Yo creo que la primera dama no tiene ninguna función técnica en este tema. Una reforma se debate con los ministros que tienen que ver en este punto y tiene que ver con los congresistas que son ponentes. Entonces yo no creo que la primera dama tenga un papel protagónico aquí. No debería tenerlo y espero que así sea. ¿Y usted Camila, qué cree, Nicolás? Yo sí que discrepo con Ramón. Yo creo que los electores del presidente Gustavo Petro se sienten defraudados porque también votaron por una fórmula vicepresidencial que es Francia Márquez. Y vemos que es mucho, o tiene mucha más incidencia una mujer como Verónica Alcocer que una vicepresidenta que fue elegida por los colombianos como la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Hasta dónde entonces la incidencia de Verónica Alcocer es importante? Yo no tanto diría que es una función técnica, es que es una incidencia política que estamos viendo y sus pronunciamientos tan fuertes, los amigos que ha podido nombrar en el gobierno y las relaciones que tiene con el Congreso y con algunos ministerios nos dicen que efectivamente tiene un poder político muy importante que sobrepasan al de la vicepresidenta que fue elegida, que es hoy desconocida, que es Francia Márquez. Pues a mí la verdad, o sea, a mí me gusta que Verónica sea, a diferencia de otras primeras damas, pues una persona que se haga notar, y eso me parece apropiada, bien, sano para la democracia. Lo que no me gusta es que empiece a nombrar gente, como en el ICBF, consulados, etcétera, porque con eso se presta para malas interpretaciones que ella vaya a la Comisión Séptima. Porque si nombra a los vecinos en las entidades, entonces ahora ¿qué va a pasar con estos momentos tan cruciales? Pero yo quiero saber cuál es el problema de fondo de que la primera dama asista a escuchar un debate y a entender cuál es el trámite legislativo. No hay casualidades. O sea, la señora que es experta, o sea, tiene más participación política que cualquier partido de la coalición. Va a una comisión a ayudar en el trámite legislativo. No, perdón. Genera muchas sospechas. Pero es que lo dijo el propio gobierno, lo dijo el propio presidente de la comisión. A aprender y a ver cómo era el debate. Pero una vieja que lleva haciendo política 30 años, el papá político, o sea, que no nos metan los dedos en la pero boca. vea, ese tema no es menor. Verónica viene de una familia conservadora política de su región allá en Sincelejo, en el Caribe colombiano. En el que una familia que sabe mucho de política y de hecho por eso y por sus estudios es que Verónica conoce a Gustavo Petro. Por eso, y Miguel, ella sabe de trámite legislativo. Pero Miguel, si ella sabe, si tiene la tradición, si tiene el conocimiento, ¿por qué no apoyar al gobierno donde está además como presidente su esposo? Ir a dar una mano, sí. Yo les digo, digamos, en esta, yo soy opositor, pero yo, digamos, aquí comparto el punto que decía Sebastián. Yo la prefiero ver por los pasillos del Congreso a que nombrando funcionarios públicos como la exdirectora del ICDF, que lo único que sabía hacer era cantar el himno de la alegría y bastante desentonado, como fue toda su gestión. Pero lo que yo creo realmente, más allá del escándalo que genera, de que es un tema un poco novedoso, que entiendo que en historia reciente nunca se había visto una primera dama visitando el Congreso y entrando a reuniones a puerta cerrada, pero me parece que digamos que más allá del escándalo que pueda hacer, eso no está mal, digamos, yo no le veo ahí mayor
mayor problema, está cumpliendo con su papel de coequipera, mientras el marido está en Estados Unidos. Yo realmente no le veo, creo que puede ser un poco más escandaloso para quienes no estamos acostumbrados a ver eso, pero no le veo nada de malo al tema. Digamos que ella, al fin y al cabo, o sea, ¿qué queremos? Una primera dama que sea un florero, que esté simplemente pues allá encerrada en Casa Niño, o que esté compartiendo la agenda y luchando hombro con hombro por esa agenda política, así uno esté de acuerdo. Eso es chévere, no. Toca ver hasta dónde llega y bajo qué dinámicas. Vamos a ver. Pero un papel lo que sí me molesta es yo que creo nos que a digan ella le han hecho burradas, mucho digamos. bullying A innecesario. mí lo que me molesta es que nos vean la cara de estúpidos. O sea, ¿cómo nos van a decir que en pleno debate del proyecto más importante del gobierno, a la primera dama estaba aburrida y se le ocurrió, en vez de prender el televisor y poner Señal Colombia, ir a ver cómo funcionaba el Congreso? No nos digan mentiras. Ella no iba a ir a hablar del financiamiento sectorial en salud, eso sí estoy segurísimo. No, y están preocupados y está bien, y ver a la primera dama ejerciendo su influencia, eso es parte del debate y del juego político. Yo sabía que la primera dama iba a causar tanta polémica en esta mesa. Además, porque lo miren causó toda la semana en el país. En que si el proyecto llega a ser aprobado, entonces hablaríamos ya de que Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, primera dama, tiene poder sobre el legislativo y también... o sea, que supera incluso al ministro encargado de la política en lograr un consenso. Se nos está acabando el tiempo y yo quiero, Sebastián. Y ese puede ser el mensaje. Es bueno para tuitear sobre Mario Bros y Luigi, pero en realidad estos asuntos de fondo de las iniciativas legislativas del mismo gobierno les queda grande. Se me está acabando el tiempo y quiero hacerles una pregunta final a todos, que tiene además en la que se necesitan 2 respuestas. Cada uno que nos cuente, ¿la reforma a la salud se salva o se cae? Y si pasa cualquiera de los 2 escenarios, ¿cuál es el futuro de la coalición? ¿Creen que la coalición, si se cae la reforma a la salud, se desbarata por completo? Arranco, Miguel, con usted. ¿Qué va a pasar con la reforma y qué pasa con la coalición? Yo creo que la reforma va a ser muy trasquilada, pero termina pasando, y creo que la coalición se va a mantener vigente hasta el último año de gobierno, donde realmente se destruya, porque no hay ninguna afinidad ideológica entre el gobierno nacional y los partidos que se le sumaron. ¿Y usted, Nicolás, qué pasa con la reforma? ¿Qué pasa con la coalición? Yo creo que efectivamente la reforma a la salud no pasa como la contempló el gobierno. Como decía Miguel, podría pasar una de forma trasquilada, desdibujada, nada que ver con la reforma inicial, pero que efectivamente la coalición del gobierno se va a mantener porque estamos en época electoral. Y de igual manera, muy concreto, Sebastián, ¿muere la reforma o muere la coalición? ¿Qué pasará con estos 2 factores? Yo creo que la reforma a la salud pasa este primer round de comisión séptima, de pronto plenaria Cámara, pero yo creo que se enreda en Senado. Y la coalición, yo vengo insistiendo, eso está pegado con babas, y por más participación política va a llegar un momento que se va a reventar por las mismas lógicas del gobierno. ¿Y entonces está pegada con babas la coalición, Ramón, o la reforma? La reforma se hunde digamos que al finalizar el trámite legislativo, la reforma se hunde. Yo creo que la coalición sigue, o sea, es que quedan un poco más de 3 años y un poco más de gobierno y falta mucho en el Congreso. Entonces yo creo que la coalición sigue y la reforma a la salud se hunde. Y quiero cerrar con una pregunta a Miguel y a Nicolás. Y los jefes de partido, la responsabilidad aquí de Dilian Francisca, la responsabilidad de César Gaviria y de Efraín Cepeda, ¿será cuál? Nicolás. Bueno, primero, yo creo que es muy importante mencionar que si la reforma pasa, como lo mencionaban, ¿qué va a pasar con esa revisión de la Corte Constitucional para la reforma, que puede ser otro escenario? Y yo creo que la responsabilidad de los líderes de los partidos es total, y no es tanto con su partido, con sus congresistas, sino es con la ciudadanía. Si efectivamente ellos van a negociar sus principios o si se van a mantener coherentes y no les va a importar esa dinámica política que tanto conocemos. Entonces la responsabilidad es total, y si ellos juegan con las ilusiones o con la ciudadanía, los debemos castigar en las urnas en el mes de octubre. ¿Y no será que está más bien? Sí, Miguel, lo escuchamos. No, perdón. No, era en el mismo sentido, Miguel. La pregunta para usted, ¿no será que están más bien estos 3 líderes desdibujados en su liderazgo, en sus partidos? Yo creo que no, en el sentido que hemos visto como el liderazgo de César Gaviria, digamos que él es omnipotente en el Partido Liberal, maneja muy bien los hilos de la política, y más en este año electoral, donde acordemos que los jefes de los partidos usualmente son los que dan los avales. Entonces ahí tienen cogido del cuello a todos los congresistas, y es un mecanismo de presión, y la ley misma, la ley de bancadas, les otorga ese instrumento que pueden utilizar a la perfección. Pero yo creo que la política no solamente es de fondo, sino también es de formas. Entonces los partidos, si se van a comenzar a alinear con el gobierno,
van a tener que buscar un pretexto, digamos, una imagen que mostrar, y eso puede ser el de los acuerdos a los que van a llegar. Entonces van a decir pero mire que el gobierno ya nos cedió nuestras proposiciones y por eso la apoyamos. De forma tal que no queda como que como mermelada ni nada, sino que simplemente fue el gobierno que cedió. Por su parte, el gobierno también tiene que sopesar hasta qué punto dice, bueno, entonces no va a ser mi reforma o va a ser la reforma concertada. Pero créanme que eso, digamos que si la reforma sale, van a decir es porque nos aceptaron las proposiciones para cobrarlo en octubre. Y si no sale, van a también decir es que nosotros no tomamos mermelada, nosotros somos... tenemos dignidad y vamos a pelear por lo que nos conviene, y salen también con ese discurso a hacer campaña en octubre. O sea, todo está por ver, si vamos a ver cómo avanza la votación a otros semanas. Yo sí le invito a la ciudadanía que a lo que es la U, liberales y el conservador, hay que castigarlos en las urnas en octubre, por alcahuetearle todos los adefesios al gobierno, porque quieren acabar con la salud, con el tema de nuestras pensiones, quieren llenar este país de un mar de impunidad, y yo creo que es importante que la ciudadanía, cuando este país esté en la quiebra del 2026, sepa quiénes fueron los encargados de alcahuetearle esto a Petro, y en octubre también los castiguen. Pero insisto. espérese, ¿qué tal le hundan la reforma? Hay que esperar a ver, Camila. Y eso lo sabremos en el tiempo. Mire Y que se aquí al cobra final después, podrán lo que cobrarlo en las urnas, sin duda. Aquí al final, María Camila, todo termina uniéndose en el futuro de este país, porque tiene que ver la reforma a la salud y la discusión en el Congreso, primero, con qué va a pasar con la atención de los colombianos cuando nos enfermemos, que eso es lo de fondo, eso es lo que no se nos puede olvidar. Y lo verdaderamente importante. Lo importante aquí también es el manejo de los partidos políticos, las elecciones regionales, el trabajo de la primera dama. Mejor dicho, la reforma a la salud está siendo el escenario para toda la vida diaria del gobierno, pero también del país mismo, y lo sabremos la próxima semana, cuando se vote y se discuta por fin la ponencia mayoritaria. Sí, no lo dude que aunque puede haber posiciones encontradas en el futuro, ya sea prometedor o más bien de debilidad de la coalición de gobierno, esto sí va a sentar un precedente lo que pase en el trámite de esta reforma, incluso en su primer round ahí en la Comisión Séptima, y hay que recordar que gobierno es gobierno, Camila, y finalmente quedan 3 años, un poquito Esto está más, empezando. y el gobierno es el que tiene el poder para seguir en ese trámite o en esa negociación con los congresistas. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes. Aquí les anoto sus posturas. La próxima semana hacemos el corte de cuentas, a ver qué pasó de esto que dijeron alrededor de la reforma a la salud y de la coalición. A Miguel, a Nicolás, también a Sebastián y a Ramón, un gusto que nos volvamos a subir a El Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes. María Camila, nos oímos la próxima semana. La próxima semana, un saludo para todos, chao.